¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la audacia humana cuando se trata de transportar cosas? Vehículos tan cargados que desafían no solo las leyes del tránsito, sino las mismísimas reglas de la física. Desde motocicletas que parecen hormigas cargando 10 veces su peso, hasta camiones y barcos a punto de desbordar. Motos de reparto sobrecargadas en Shanghái. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que una motocicleta transporte más mercancía que la que cabría en una furgoneta? Shanghái, una de las ciudades más vibrantes y congestionadas del planeta, ofrece un espectáculo cotidiano que para muchos visitantes resulta simplemente increíble. Motocicletas y bicicletas cargadas hasta el límite, serpenteando entre el tráfico con la destreza de un acróbata, lo que para los ojos extranjeros puede parecer una locura o un acto temerario. Para los residentes de esta megaurbe es parte de la rutina diaria, especialmente para quienes trabajan en el sector de reparto. La escena se desarrolla principalmente en las estrechas y siempre congestionadas calles de Shanghái, donde la eficiencia y la rapidez son la clave del éxito, particularmente en un entorno donde la demanda de entregas a domicilio no deja de crecer. Empresas de comercio electrónico, restaurantes y negocios locales dependen en gran medida de los repartidores motorizados, que cargan desde paquetes pequeños hasta pilas enormes de cajas, sacos o materiales que desafían las leyes de la física. Algunos de estos vehículos, especialmente las motocicletas eléctricas modificadas, llevan extensiones improvisadas que permiten transportar mercancías voluminosas, creando verdaderas torres móviles sobre dos ruedas. Más allá del asombro que generan estas imágenes, la realidad es que esta práctica responde a una necesidad social y económica. La presión por entregar rápido y barato ha llevado a que muchos repartidores asuman riesgos enormes, y pese a las regulaciones oficiales sobre la capacidad de carga de las motocicletas, el control efectivo es mínimo. De hecho, no es raro ver motos transportando refrigeradores, pilas de muebles o incluso puertas de gran tamaño. La habilidad de estos conductores para mantener el equilibrio y abrirse paso entre el tráfico es tan impresionante como inquietante. Accidente de camión en India. En las polvorientas y serpenteantes carreteras de la India, las escenas de camiones sobrecargados son parte del paisaje habitual, pero hay ocasiones en las que la realidad supera cualquier ficción y los peligros latentes se transforman en accidentes inevitables. Imagina un enorme camión cargado hasta el tope intentando maniobrar una curva extremadamente cerrada en una vía estrecha y congestionada. La tensión en el ambiente es palpable, y no solo para el conductor, que se aferra al volante, sino también para los peatones y conductores cercanos que observan, expectantes, lo que claramente se perfila como un desastre inminente. La escena se desarrolla en una región rural, donde la infraestructura vial deja mucho que desear. Los camiones, vitales para el transporte de mercancías esenciales, a menudo circulan por rutas que no están preparadas para soportar semejante peso. Este accidente, en particular, destaca por la mezcla de imprudencia y necesidad. Un camión gigantesco, cargado más allá de su límite legal, intenta tomar una curva cerrada que parece diseñada más para bicicletas que para monstruos de varias toneladas. Mientras las ruedas traseras comienzan a chirriar y la estructura se inclina peligrosamente hacia un costado, los espectadores no pueden apartar la vista. La tragedia parece inevitable. Aquí es donde la historia toma un giro especialmente dramático. El conductor, consciente de la gravedad de la situación, intenta maniobrar de manera milimétrica, ajustando la dirección y confiando quizás demasiado en su experiencia. Sin embargo, el exceso de carga y la falta de espacio juegan en su contra. En un momento que parece congelado en el tiempo, el camión comienza a volcar lentamente, su carga se desplaza hacia un lado y finalmente se produce el impacto. La enorme mole de metal y mercancía termina tumbada en la carretera, bloqueando por completo el paso y dejando a todos boquiabiertos. Desastre del barco sobrecargado. ¿Qué lleva a decenas de personas a subir a un bote claramente incapaz de soportar tanto peso? Esta es la pregunta que surge inevitablemente al contemplar uno de los videos más desconcertantes captados en un río desconocido, donde un pequeño barco lucha por mantenerse a flote mientras se llena peligrosamente de pasajeros. La escena arranca con un ambiente casi festivo. La gente ríe, conversa y se acomoda como si la sobrecarga fuera lo más normal del mundo. Sin embargo, para cualquier espectador externo, es evidente desde el primer momento que aquello terminará en desastre. El bote en cuestión no parece diseñado para más de una decena de personas, pero en el video se puede ver a más del doble intentando hacerse espacio.
Algunos se sientan en los bordes, otros se aferran al techo improvisado y unos cuantos más siguen abordando mientras el bote ya está visiblemente hundido en el agua. Lo que en un primer vistazo puede parecer una imprudencia aislada, en realidad refleja una problemática común en muchas regiones del mundo. La falta de transporte acuático adecuado obliga a las comunidades a improvisar, poniendo en riesgo sus vidas cada vez que necesitan cruzar un río o trasladarse de un punto a otro. El desarrollo de esta escena es tan tenso como predecible. A medida que el barco comienza su travesía, el peso mal distribuido hace que se incline hacia un costado. La gente dentro intenta compensar el balance moviéndose de un lado a otro, pero esto solo agrava la situación. Después de unos minutos que se sienten eternos, el desastre finalmente ocurre. El barco comienza a hundirse lentamente, primero por la popa, mientras los pasajeros gritan y saltan al agua en un intento desesperado por salvarse. En la orilla, decenas de espectadores observan con una mezcla de horror y resignación. Algunos corriendo en busca de ayuda, otros simplemente grabando la escena con sus teléfonos. Este tipo de situaciones no son raras en zonas donde los recursos son limitados. En muchos países, las autoridades hacen grandes esfuerzos por mejorar la infraestructura de transporte, pero los presupuestos escasos y la geografía complicada dificultan las soluciones rápidas. La consecuencia es que los propios ciudadanos, acostumbrados a la necesidad, arriesgan su seguridad sin pensarlo dos veces. En algunos casos, la sobrecarga se produce durante festividades o reuniones masivas, donde la presión por cruzar rápidamente supera cualquier preocupación por la seguridad. El incidente del tractor de caña de azúcar. Hay situaciones que parecen sacadas de una película cómica, pero que en realidad son el resultado de la combinación entre necesidad y creatividad extrema. Una de esas escenas inolvidables es la del famoso incidente del tractor de caña de azúcar, donde la lógica y las leyes de la física parecieron quedar suspendidas durante unos instantes. La escena se desarrolla en un entorno rural, en lo que parece ser la temporada alta de cosecha. Un tractor intenta realizar una proeza impensable, arrastrar otro tractor que, a su vez, remolca un enorme camión cargado hasta los topes con caña de azúcar. La imagen es, cuanto menos, desconcertante. Desde los primeros segundos del video, se percibe la tensión. El tractor delantero está situado en una pendiente pronunciada, lo que añade una dosis extra de riesgo a la operación. La cuerda que une los vehículos parece demasiado fina para soportar tanto peso, y cada movimiento cruje y rechina, como si estuviera a punto de romperse. Los espectadores que se han reunido alrededor observan con atención, algunos listos para grabar el inminente desastre, otros con rostros que alternan entre la diversión y la preocupación. Es evidente que todos están esperando ver cómo termina esta maniobra insólita. El tractor comienza a avanzar lentamente. Sus ruedas traseras luchan por encontrar tracción en la tierra suelta y la cuerda se tensa al máximo. Por momentos parece que va a lograrlo, pero el peso acumulado es simplemente excesivo. La cámara capta cada segundo de la lucha mecánica, mientras el motor ruge y la cuerda vibra peligrosamente. Lo más interesante es que, a pesar del peligro inminente, algunos hombres deciden colaborar manualmente, empujando el pesado camión como si eso pudiera realmente inclinar la balanza a su favor. La fuerza colectiva, aunque admirable, parece diminuta frente a la magnitud de la tarea. Curiosamente, la grabación no llega a mostrar un clímax espectacular como muchos esperan. No hay una rotura repentina, ni un desastre mecánico devastador. En cambio, lo que vemos es un esfuerzo sostenido, casi heroico, donde el equipo intenta mantener la carga estable, ajustando cuerdas y redistribuyendo peso para evitar el colapso. Este final inesperado añade una capa de realismo que nos recuerda que, a veces, los riesgos calculados no siempre terminan en tragedia, aunque el peligro sea muy real. Los peligros de los vehículos sobrecargados. Es fácil subestimar los riesgos que conlleva cargar un vehículo más allá de sus límites, especialmente cuando la urgencia o el deseo de ahorrar un segundo viaje se imponen a la prudencia. Esta escena pone el foco en un ejemplo que, aunque pueda parecer menor comparado con grandes camiones o barcos, encierra peligros igual de serios. Un hatchback común y corriente arrastrando una carga excesiva con la ayuda de un remolque mal instalado. La imagen es sorprendente y preocupante a partes iguales, porque demuestra cómo la imprudencia puede convertir un coche familiar en una auténtica amenaza sobre ruedas. Todo comienza en una autopista congestionada, donde este pequeño vehículo acelera visiblemente por encima de la velocidad recomendada. Lo alarmante no es solo la velocidad, sino la cantidad de cajas y objetos voluminosos que lleva remolcando, hasta el punto de que el enganche comienza a tambalearse de manera peligrosa. El conductor, aparentemente joven,
parece ignorar por completo las advertencias mecánicas. El coche vibra, la dirección se torna inestable, y sin embargo, sigue adelante como si nada pasara. Otros automovilistas, al notar la situación, mantienen la distancia prudente o incluso intentan adelantar para evitar un accidente que parece inminente. Esto nos lleva a una reflexión necesaria. ¿Qué hace que alguien asuma tal riesgo? En muchos casos, se trata de personas que confían demasiado en sus propias habilidades o que subestiman las leyes básicas de la física. Instalar un enganche de remolque en un vehículo que no está diseñado para soportarlo puede parecer una solución rápida y económica, pero las consecuencias pueden ser catastróficas. La tensión en la carretera es evidente, y la grabación capta la ansiedad de quienes circulan cerca de este vehículo rebelde que desafía todas las normas de seguridad vial. Un aspecto inquietante es la despreocupación del conductor, que incluso parece disfrutar del momento, saludando ocasionalmente a la cámara que lo sigue. Esta actitud despreocupada revela una cultura, especialmente común entre algunos conductores jóvenes, de minimizar los riesgos y asumir que no pasará nada. Sin embargo, las estadísticas cuentan otra historia. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos, NETSA, los vehículos mal equipados o sobrecargados contribuyen a más de 100.000 accidentes anuales solo en ese país, muchos de los cuales resultan en daños graves o incluso fatales. Refuerza la gravedad de este problema. En Australia, la policía de Nueva Gales del Sur ha reportado casos en los que remolques caseros mal instalados han llegado a desprenderse por completo, causando accidentes múltiples en la carretera. En uno de esos casos, documentado en el año 2018, un pequeño remolque que transportaba muebles se soltó y cruzó varios carriles antes de impactar contra otro vehículo, afortunadamente sin víctimas mortales, pero con daños materiales importantes. Camión tambaleante cuesta abajo. La gravedad siempre gana, y esta escena es la prueba viva de ello. En algún lugar remoto, un enorme camión sobrecargado desciende lentamente por una pendiente inclinada, mientras su carga de troncos parece desafiar todas las leyes del equilibrio. La primera impresión que deja este video es de pura tensión. La carretera es angosta, bordeada por vegetación espesa, y la cámara capta cómo el coloso de metal y madera se tambalea con cada metro que avanza. Los espectadores no pueden evitar contener la respiración mientras observan la maniobra, anticipando un desastre que parece inevitable. A medida que el camión se desliza cuesta abajo, se nota cómo las ruedas traseras apenas pueden soportar el peso aplastante de los troncos gigantes. Lo que resulta aún más sorprendente es que, aunque el camión comienza a desviarse peligrosamente hacia el costado de la carretera, la carga permanece firmemente sujeta, como si desafiara el destino. El conductor, consciente del peligro, intenta controlar la dirección con movimientos delicados, pero la física no está de su lado. Finalmente, en una escena que parece sacada de una película de acción, el camión se sale del camino y cae sobre la vegetación, levantando una nube de polvo que oculta el desenlace por unos segundos. Lo curioso es que, mientras uno podría esperar que la enorme carga de troncos se disperse y ruede cuesta abajo, eso no ocurre. Los troncos, perfectamente asegurados, permanecen atados incluso mientras el camión yace inclinado en la maleza. Esta ironía técnica hace que muchos espectadores comenten que, si bien la conducción dejó mucho que desear, el amarre de la carga fue impecable. En cierto modo, esto ofrece un extraño consuelo. Aunque la operación terminó en accidente, al menos un aspecto crucial se manejó correctamente. Animadoras abarrotadas en un Smart. Cuando se piensa en récords mundiales, uno suele imaginar hazañas deportivas, proezas intelectuales o desafíos extremos. Sin embargo, algunas marcas registradas por Guinness World Records son tan peculiares como fascinantes. Una de esas hazañas es la escena de las animadoras intentando meterse en un diminuto coche Smart, una imagen que parece sacada de una película de comedia, pero que, en realidad, es fruto de una meticulosa planificación y una increíble coordinación. Todo comienza en una explanada al aire libre, donde un coche Smart, famoso por su tamaño compacto, está estacionado y rodeado de un grupo entusiasta de animadoras, vestidas con brillantes uniformes de licra. El objetivo es claro: romper el récord mundial de la mayor cantidad de personas acomodadas en un coche de estas dimensiones. A simple vista, el reto parece imposible. ¿Cómo puede un vehículo diseñado para solo 2 pasajeros albergar a un equipo completo de animadoras? A medida que el reto avanza, se despliega una coreografía tan precisa como asombrosa.
Las animadoras, siguiendo las instrucciones de un director de equipo con cronómetro en mano, se pliegan, se encajan y se acomodan unas encima de otras, creando una estructura humana tan compacta que desafía cualquier lógica. Las risas nerviosas y los jadeos de esfuerzo acompañan cada movimiento, mientras las cámaras capturan cada ángulo de esta proeza poco convencional. El momento cúspide llega cuando la última animadora logra introducirse en el minúsculo espacio restante. Los jueces de Guinness se acercan, verifican meticulosamente que todas estén completamente dentro y finalmente levantan el pulgar en señal de éxito. La multitud aplaude y las animadoras, aunque un poco adoloridas y sin aliento, celebran la hazaña que las coloca en los anales de la historia mundial de los récords curiosos. Este espectáculo no solo impresiona por la agilidad y flexibilidad de las participantes, sino también por la increíble logística detrás del intento. Cada segundo, cada movimiento, está calculado para maximizar el uso del espacio disponible. La preparación incluye sesiones de entrenamiento para aprender a encajar cuerpos en posiciones que parecen sacadas de un manual de yoga extremo. La determinación y la disciplina del equipo son palpables, transformando lo que podría parecer una simple broma en un logro digno de admiración. Aquí es donde entra un dato curioso que da aún más contexto a esta hazaña. Según Guinness World Records, la mayor cantidad de personas que se han metido en un coche Smart es de 28 animadoras, un récord logrado en Australia en el año 2019. Esta cifra, sorprendente por sí misma, destaca la versatilidad humana y la capacidad para superar límites físicos con ingenio y trabajo en equipo. Personas apiñadas en un coche. República Dominicana. En la República Dominicana, una tierra conocida por su vibrante cultura, música contagiosa y paisajes impresionantes, también ocurren escenas que dejan al mundo con la boca abierta. Una de las más insólitas y comentadas es la de un Toyota Corolla repleto hasta límites imposibles, al punto de convertirse en un fenómeno viral. La escena, tan desconcertante como divertida, comienza cuando la policía detiene un coche sospechosamente inclinado y con las ventanas empañadas, sospechando que algo fuera de lo normal ocurría en su interior. Lo que sucede a continuación parece sacado de un circo. La puerta trasera se abre y, como si fueran payasos saliendo de un coche diminuto, una tras otra, las personas empiezan a salir. Primero baja un hombre con una sonrisa nerviosa, luego dos mujeres, seguidas por varios adolescentes y, para asombro de todos, incluso un par de niños pequeños. La cámara no deja de grabar mientras la escena se convierte en un espectáculo en sí mismo, con la gente emergiendo como si el interior del coche fuera una especie de universo paralelo, donde las leyes del espacio no aplican. Este episodio se ha convertido en un símbolo visual de la improvisación y la creatividad que muchas comunidades emplean para resolver problemas cotidianos. En este caso, la necesidad de trasladar a tantas personas a la vez, quizás por falta de medios o para economizar en transporte, llevó a desafiar la lógica y la seguridad, lo que para algunos puede ser motivo de risa. Para otros, refleja una dura realidad. La falta de opciones seguras y adecuadas obliga a la gente a encontrar soluciones, por absurdas que parezcan, para seguir adelante. Accidente con camión sobrecargado. Afganistán. Las carreteras de Afganistán son testigos silenciosos de innumerables historias de resistencia y riesgo. Una de esas historias se materializa en la escena de un camión sobrecargado que, a pesar de todas las señales de advertencia y la lógica más básica, decide seguir su camino hacia el desastre. El video comienza mostrando un paisaje árido y montañoso, característico de muchas rutas comerciales afganas. En medio de ese entorno desafiante, aparece un enorme camión, tambaleándose bajo el peso de su descomunal carga, avanzando por un camino estrecho y sin asfaltar. Desde los primeros segundos, la tensión es evidente. El camión, claramente sobrecargado con sacos de harina o materiales de construcción, deja una nube de polvo a su paso mientras lucha por mantener la estabilidad. Los espectadores cercanos observan con una mezcla de fascinación y preocupación, conscientes de que algo no anda bien. El conductor, en lugar de detenerse para redistribuir la carga o pedir ayuda, continúa su ruta, quizás empujado por la presión de las entregas o por la simple costumbre de lidiar con situaciones de riesgo como parte de la vida diaria. Aquí es donde la historia toma un giro dramático. A medida que el camión asciende por un pequeño montículo, la inclinación y el peso combinado de la carga se convierten en enemigos implacables. En cuestión de segundos, uno de los laterales comienza a ceder, y lo inevitable sucede. El camión se vuelca, desparramando su carga por toda la carretera.
Lo que sigue es un caos coreografiado. Personas corriendo a ayudar, otros grabando el incidente y algunos tratando desesperadamente de salvar la mayor cantidad posible de mercancía antes de que se pierda entre la tierra y las piedras. Este tipo de accidentes son tristemente comunes en Afganistán, donde las regulaciones de tránsito son laxas o, en algunas regiones, prácticamente inexistentes. La combinación de carreteras mal mantenidas, vehículos antiguos y la necesidad urgente de transportar bienes vitales crea un cóctel peligroso que, más temprano que tarde, suele explotar en situaciones como esta. Incidente de un barco sobrecargado. Las aguas tranquilas a menudo esconden historias inquietantes, y esta escena es la prueba perfecta de ello. En medio de un río ancho y aparentemente sereno, un barco cargado con enormes troncos comienza a navegar, desafiando descaradamente las leyes de la física y el sentido común. La imagen inicial es imponente. Un buque de tamaño mediano, diseñado tal vez para transportar mercancías moderadas, aparece casi al borde de la sobrecarga, sus cubiertas repletas de troncos apilados de forma tan precaria que parece un accidente a punto de ocurrir. Desde el primer momento, algo no encaja. Los troncos, algunos de los cuales fácilmente superan los 5 metros de longitud, están colocados sin un patrón visible, apenas asegurados con cuerdas que se ven débiles ante el peso masivo que sostienen. La cámara sigue el recorrido del barco mientras se aleja lentamente del muelle, y aunque todo parece transcurrir sin problemas al principio, la tensión es palpable. Cualquier movimiento brusco, cualquier ráfaga de viento o corriente inesperada podría ser el detonante del desastre. Y efectivamente, la predicción no tarda en cumplirse. A medida que el barco avanza por aguas más abiertas, un pequeño giro desestabiliza la pila superior de troncos. Uno por uno, los enormes cilindros comienzan a deslizarse hacia un costado, cayendo con estrépito al río en una especie de dominó acuático que parece no tener fin. La tripulación, claramente desesperada, intenta detener la caída sin éxito. Los troncos, pesados y rebeldes, desaparecen bajo la superficie antes de emerger nuevamente, flotando caóticamente alrededor del barco, ahora visiblemente más liviano, pero también más vulnerable. Problemas con los camiones madereros. El transporte de troncos es una tarea que, aunque parezca sencilla, encierra numerosos desafíos que pueden convertirse rápidamente en verdaderos quebraderos de cabeza. Esta escena lo demuestra con creces. Un enorme camión maderero intenta subir una pendiente lodosa en una zona rural, cargado hasta los topes, con enormes troncos recién cortados. La cámara, situada a una distancia prudente pero estratégica, capta cada intento frustrado del vehículo por avanzar, mientras las ruedas patinan sin cesar y el lodo vuela en todas direcciones. Desde el principio, se hace evidente que la tarea es prácticamente imposible. La pendiente, aunque no parece muy empinada a simple vista, se convierte en una trampa mortal cuando se combina con la lluvia reciente que ha convertido el camino en un auténtico lodazal. Cada vez que el conductor acelera, el camión avanza apenas unos centímetros antes de quedar atascado nuevamente, como si el propio suelo se negara a ceder. La frustración de los operarios es palpable. Algunos empujan desde atrás, otros intentan colocar tablones y piedras para dar tracción a las ruedas, pero todo es en vano. La cámara enfoca los detalles. Las ruedas traseras giran frenéticamente, excavando pozos cada vez más profundos en el lodo. La cabina vibra violentamente mientras el motor ruge, llevando al límite sus capacidades mecánicas. A pesar de los esfuerzos desesperados, el camión parece estar condenado a quedarse atrapado para siempre en ese mismo lugar. La escena se convierte en un ciclo interminable de intentos y fracasos que, aunque frustrante para los protagonistas, resulta fascinante para quienes observan desde la seguridad de sus pantallas. Autobús abarrotado, India. Las calles de la India son un verdadero espectáculo de vida y caos, y pocas escenas lo ilustran mejor que la de un autobús abarrotado hasta niveles casi inimaginables. Esta escena comienza en una mañana cualquiera en una ciudad del norte del país, donde la rutina diaria se entrelaza con un desafío monumental: abordar un autobús público. La imagen inicial muestra un vehículo desgastado, detenido en una estación improvisada, mientras una multitud cada vez más impaciente espera la oportunidad de subirse. En cuanto las puertas se abren, se desata una carrera desenfrenada. Hombres, mujeres y niños se empujan unos a otros en una lucha casi coreografiada por ganar un espacio, cualquier espacio, dentro del autobús. La cámara se desplaza hacia el interior, y lo que revela es una verdadera hazaña de la física. Cada asiento está ocupado, los pasillos están llenos, y como si eso no fuera suficiente, decenas de pasajeros cuelgan de las puertas y las ventanas, aferrándose con fuerza para no caer. La incomodidad es palpable.
Pero lo que resulta aún más impresionante es la naturalidad con la que todos aceptan esta situación como parte de su día a día. El autobús comienza su trayecto y la cámara sigue su camino, capturando el balanceo peligroso del vehículo en cada curva y bache. A pesar del riesgo evidente, el ambiente es sorprendentemente calmado. Algunos pasajeros conversan animadamente, otros intentan dormir apoyados sobre los hombros de desconocidos, y no falta quien aprovecha el viaje para sacar su teléfono y revisar mensajes. La resiliencia de estas personas es admirable y refleja una cultura donde la necesidad obliga a aceptar lo inaceptable. Consejos para camiones. Accidente en obra. Las obras de construcción suelen ser lugares donde la coordinación y la precisión son claves, pero a veces, la combinación de errores humanos y desafíos técnicos da lugar a escenas tan impresionantes como peligrosas. En esta ocasión, la cámara capta un incidente que ocurre en una zona de obras viales, donde un camión semirremolque transporta una viga de acero gigantesca, destinada a ser parte de un puente en construcción. La escena arranca con una imagen panorámica del camión, avanzando lentamente por un camino estrecho y bordeado por barandillas de hormigón. El conductor, visiblemente concentrado, maniobra con mucho cuidado para girar en una esquina pronunciada. La carga sobresale varios metros por delante y por detrás del remolque, lo que convierte la operación en una verdadera prueba de destreza. A simple vista, todo parece bajo control, pero basta un pequeño descuido para que la situación cambie radicalmente. La cámara registra el momento exacto en que, al tomar la curva, la viga de acero golpea la barandilla de hormigón con un estruendo que hace eco por todo el sitio. El impacto no solo daña la estructura de contención, sino que también desestabiliza temporalmente el camión, provocando un instante de tensión máxima. Los operarios de la obra corren rápidamente hacia el vehículo para evaluar los daños y evitar que el accidente se convierta en una catástrofe mayor. La coordinación es inmediata. Mientras algunos bloquean el tráfico para evitar más riesgos, otros examinan la estabilidad de la carga y las condiciones del camión. La escena revela la importancia crítica de tener protocolos de seguridad bien establecidos y personal capacitado para reaccionar con rapidez y eficiencia ante cualquier imprevisto.